Lord, Señor, we like to be here, Señor, to be here with you, estamos aquí contigo, with all the saints, con todos los to santos. be here even with the Estar Spirit. aquí aún con el Espíritu, con la palabra. How we thank you. Oh, cuánto te agradecemos que tú eres el Espíritu You are maravilloso. the all-inclusive. Tú eres aquel que es todo inclusivo, el Espíritu dador de vida, y tú eres el Espíritu compuesto. You are the totality of Tú the eres process la totalidad del Dios triuno You are procesado. the Tú eres consummation la consumación Trinity. de la Trinidad divina. Praise you. Te alabamos Worship you. y te alabamos, te adoramos. Danos la expresión. Señor, te necesitamos como nuestra expresión Speak. para que hables acerca de ti, To speak. para hablar Spirit. bajo As such el a mystery Espíritu, in the whole universe. el cual está el misterio en todo el universo. Señor, Be fortalécenos with each one of y us. sé con cada uno de nosotros. All the listeners. Señor, con todos los que escuchan, Audience. con toda la audiencia, Señor, So que seamos, reached que tú seas tan lleno de gracia a lo máximo, something that they have never para seen. que ellos vean algo que ellos nunca han visto en el pasado. Y cúbrenos, Lord, Señor, cover us with your presence. cúbrenos con tu sangre prevaleciente. Señor, no nos olvidamos de tu enemigo, le odiamos. He is your enemy Él es tu enemigo He is y Él es nuestro acusador. all the day. Señor, todo el día Trouble. Él causa problemas. Señor, pues simplemente le odiamos. Te pedimos Build him. que le reprendas, To bind him. que le ates, To destroy him. que le destruyas And destroy all y destruye the power of his darkness. todos los poderes de las tinieblas, All the evil spirits. de todos los espíritus malignos The demon. y de los demonios. Lord, Señor, draw a circle among us. Señor, acampa como un círculo alrededor nuestro para que nos guardes de este maligno. Amen. Amén. Tonight, Esta noche I'm more than estoy más que contento to speak again. para hablar nuevamente Wonderful spirit. acerca de este espíritu maravilloso New Testament en economy. la economía neotestamentaria de Dios. I hope that Espero what I'm going to speak que lo que voy a hablar you will listen to. ustedes lo escuchen. This is all together. Esto es por completo, no una cosa pequeña. According to our study, De acuerdo a nuestro estudio del Nuevo Testamento, the most important one la cosa más importante es este espíritu maravilloso. nothing in the entire Nada Bible en toda la Biblia entera so important. es tan importante. Yet Y sin embargo, today hoy, this wonderful spirit este espíritu maravilloso is nearly es casi put aside puesto a un lado by today's por los cristianos de hoy. if you spend Si usted permaneciera tiempo, as I did así como yo lo hice, to study para just this estudiar one word, tan solo esta única palabra, espíritu, and this word y esta palabra, espíritu, is first remembered es primeramente mencionada first time en su primera vez en Génesis 1:2, in God's en la creation. nueva creación de Dios. The Spirit of God El Espíritu de Dios was brewed estaba empollando over the dead one. sobre todas las aguas de la muerte. ¿Me pueden escuchar todos? Okay. Está bien. Then Luego, from that part desde esa parte, sigue adelante you could see y usted puede ver, the more the Bible goes on aún cuanto más la Biblia sigue adelante, cuanto más espíritu, is mentioned. cuanto más el espíritu es mencionado. Luego, Last section en la última sección biblical books, de los libros bíblicos, las epístolas, including
Revelation. incluyendo Apocalipsis. No, Revelation. Usted debe saber, Apocalipsis también es una epístola, Right? ¿verdad? The compound spirit El- epistle. una epístola compuesta Singly. de 7 epístolas singulares. So, Así que, after Acts, después de los Hechos, only 5 books solo 5 libros del Nuevo are Testamento not epistles. no son epístolas. 4 Gospels. Los 4 Evangelios y un After Hechos. that, Después de the estos, first epistle. la primera epístola es Romanos And the last one was y el último fue Revelation. Apocalipsis. Las epístolas To the 7, a las 7 iglesias. you will see Usted puede ver when inmediatamente you enter into cuando usted entra realm, en la esfera de las epístolas, every page, cada página es casi llena del Espíritu, right? ¿verdad? You come to Romans 8. Usted, pues venga a Romanos 8, capítulo 8. Many spirits, ¿Cuántos espíritus o cuántas veces más bien la palabra espíritu mentioned. es mencionada? Spirit, Espíritu, espíritu, espíritu. Casi en cada verso, the spirit. el espíritu. And eventually now, Y finalmente, at the beginning, al comienzo de la Biblia, Genesis 1, en Génesis 1, the Spirit of God el Espíritu de Dios was mentioned. I don't know in what way. In fue very mencionado, no sé en qué manera, en una manera muy sencilla o lastimosa, una manera sencilla o lastimosa. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pues simplemente estaba como empollando sobre las aguas de muerte. the last time Y la última vez que el Espíritu es mencionado, at the end, al final, last chapter of el último capítulo de la Biblia, Revelation, en Apocalipsis 22, the Spirit el Espíritu es mencionado in such a marvelous en way. tal manera maravillosa. And the El bride Espíritu y la said, esposa dicen, at the beginning of the Bible, al inicio de la Biblia, el Espíritu estaba en water. esas aguas profundas y llenas de tinieblas. Luego al final, The Spirit el Espíritu is with está con the bride. una novia, con una esposa. You have to see this. Deben de ver esto. Now, my Ahora, burden mi carga in this message, en este mensaje, I tell the truth. les digo la verdad, This message was este mensaje fue escrito very rushed away. en una manera muy rápida, acelerada, pero de cualquier manera Best to trataré lo cover mejor de all cubrir todos los puntos que all the faltan, missing points todos los puntos que faltan concerning concerniente al Espíritu. I believe I've covered all. Yo sí creo que los he cubierto todos. So Así que pay your full attention. presten completa atención a este asunto. This is the most Este important matter es el asunto más that is importante, veiled in the el Bible. cual está descubierto en la Biblia. Of course, Por the supuesto, Bible, la Biblia, toda la Biblia, es la revelación de Dios. and God is Y Dios es Espíritu. not only so. No solamente esto, God is triune, Dios es triuno. and the last one, Y el último, no el primero, the last one el último is not the ending, no es, but the consummation, no es la conclusión, pero la consumación. not the commencement, but the No el consummation. comienzo, pero la consumación. Triune God El Dios is in triuno three. está en The tres. consummation, La consumación de estos tres. in other words, En otras palabras, the totality, la totalidad, el agregado de los tres es espíritu. God is spirit, Dios es espíritu consummation y la consumación, el agregado of the divine Trinity. de la Trinidad divina es también el But espíritu. not only so, Y no solamente esto,
the triune God el Dios was triuno embodied in the Son. estaba incorporado en el Hijo. And the Son Y el Hijo is es eventually finalmente, what? ¿qué? A life-giving El Espíritu dador de vida. Think about it. Considérelo. Just it's threefold. Tan solo God is estos tres, Dios es Espíritu, y la consumación del Espíritu, de estos tres, perdón, es the Spirit. el Espíritu. And the second of the Y el segundo de la Trinidad Divina, who is the embodiment el cual es la of the incorporación divine Trinity, de la Trinidad Divina, comes also a spirit. llega a ser también Espíritu. And eventually Y finalmente, this spirit este Espíritu becomes llega a ser a sevenfold. el Espíritu 7 veces intensificado. You all have to see this. Todos tienen que ver esto. In Genesis 1, En Génesis capítulo 1, very beginning of the Bible, al mismo comienzo de la Biblia, el Espíritu de Dios estaba ahí, there. Right? ¿verdad? Then Luego, the spirit of Jehovah el Espíritu de Jehová estaba ahí, in the Old Testament, en el Antiguo number Testamento, of times. Right? un buen número de veces, ¿verdad? The New Testament Luego, el Nuevo Testamento inicia con el Espíritu Santo for the incarnation para la encarnación Christ. de Cristo, Right? ¿verdad? Yet, Y very luego, muy extraño, when you come to cuando usted viene 7 of John, al capítulo 7 de Juan, there it says, the Spirit ahí dice was que el not Espíritu no era todavía. yet. Big surprise. No había. Was the Spirit of God not yet? Que dice, el Espíritu de Dios no era. The Spirit of God was El there Espíritu de Dios ya era. in Genesis 1. En Génesis 1. The Spirit of God, El Espíritu de Dios, como el Espíritu de Jehová, ahí estaba. the entire Old Testament, A través de todo el Antiguo Testamento. the Spirit of Luego, God, el Espíritu de Dios, como el Espíritu Santo, right, ¿verdad? to accomplish Para cumplir the gospel incarnation, la maravillosa encarnación, through which a través de la God cual became man. Dios vino a ser hombre. Such important thing, Tal cosa tan importante transpired through the Spirit of God. se llevó a cabo por el Espíritu de Dios, y sin embargo, Comes. cuando viene Juan 7 dice The Spirit was not que el yet. Espíritu no había o no era. You have to know, Debe usted saber tan solo esta close. cláusula tan corta, Spirit que el was Espíritu, not yet. que aún no había Espíritu, Jesus porque Christ Jesús no había sido aún glorified. glorificado. Just this Tan short solo esta clause. The Spirit cláusula was not corta, que no había Espíritu aún. yet. All Esto the translators molestó a todos los traductores del Nuevo Testamento. and bothered Y les all molestó, the y students, molestó también a todos los all the estudiantes teachers y a todos los maestros of theology de teología of the Bible. de la Biblia. They could not answer. Pues ellos no podrían contestar. El Espíritu, The Spirit el Espíritu, no había Espíritu. No había un Espíritu. Jesús como hombre was born of the Spirit. nació del Espíritu, ¿verdad? He was conceived Él fue concebido through the Spirit. a través del Espíritu. He was born of the Spirit. Él nació del Espíritu. Why then, Entonces, ¿por qué después de 30 años, cuando este was born of Jesús, the Spirit, el cual nació del Espíritu, vino a hablar, came to the Spirit, se refirió al Espíritu, y sin embargo, en Juan 7, para ese entonces, when Jesus was speaking, cuando Jesús estaba before hablando, his death, antes de su the muerte, Spirit el was not Espíritu yet
No one aún no can había el Espíritu o el Espíritu no era. Nadie puede responder hoy o hasta hoy. No one can answer Nadie puede contestar. because many good Porque muchos buenos eruditos de la Biblia, many good muchos buenos God teólogos muy elevados han sido atados traditional, por su yet they call the fundamental teachings. por su enseñanza They got bound tradicional, la cual ellos consideran fundamental. blind Han sido cubiertos, cegados there. por su clase de enseñanza fundamental. Fundamental. Today, Hoy, wherever you go, donde quiera que usted vaya, usted puede to the tratar whole world, en todo el you mundo. go Vaya, today, seminaries, vaya a los seminarios, churches, a las iglesias de más arriba, pastors. para reunirse con los pastores más elevados y hágales esta pregunta. Y ellos dirían, no sabemos. We don't know. Nosotros no sabemos, pues tan solo no sabemos cómo contestar. But the Bible Pero la Biblia answers it. sí lo responde, sí And contesta. for that many years, Y we por were todos esos años, puzzled. nosotros estuvimos enredados o... Sí, I myself considered yo mismo consideré, because I was desperate. porque yo estaba And I desesperado dived into depth. y me clavé en las profundidades de este asunto para estudiar la Biblia. El Dios triuno. He gave us the answer. El Dios triuno nos dio la respuesta. Now, I mentioned this Y ahora les menciono esto a fin de to impresionarles, impress you. para impresionarles. Before, Antes de leer el bosquejo, les digo, why at the time of ¿por qué Jesus' al final, al tiempo, right perdón, de que before Jesús hablaba, his death, antes de su he muerte, spoke Él habló concerning the Spirit. concerniente al Espíritu? And there, the Bible says, Y luego ahí la at Biblia that dice que time, para ese the Spirit entonces wasn't yet. Why? no, aún no había el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesus Jesús was not glorified. no había sido aún glorificado. You know what ¿Saben ustedes was the glorification? cuál fue el Jesús glorificado? Ese fue The uplift. el Jesús elevado. ¿O cuál fue la glorificación de Jesús? Fue la elevación de la humanidad de Jesús dentro de la divinidad. Acuérdense de esto. Why the Spirit ¿Por qué was el not Espíritu no era todavía o no había un Espíritu? Porque Jesús o la humanidad de Jesús not been no había sido elevada to the divinity. en la divinidad o dentro de la divinidad. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Let me tell you. Déjenme decirles. In the first part, En la primera parte de la Biblia, the Spirit el Espíritu was unveiled estaba as the Spirit o fue revelado como el Espíritu de Dios with con divinity only. divinidad solamente. The Spirit of God El Espíritu de Dios then para ese entonces tenía divinity. divinidad. That's all. Era todo. No humanity. No humanidad. But Pero the last part, la última parte de la Biblia, the Spirit el Espíritu unveiled es revelado that He, as the Spirit of God, que Él, aquel como el Espíritu de Dios, tiene ambos, divinity divinidad and humanity. y humanidad. In the first part, En la primera parte de la Biblia, el Espíritu de Dios only tenía solo divinidad, without humanity. sin humanidad. But eventually, Pero finalmente, such a Spirit of God tal Espíritu de Dios possesses posee humanity la also. humanidad también.
So Así que the Spirit was not yet. el Espíritu no era todavía. ¿Por qué? Because the Spirit Porque el Espíritu of both de ambos, divinity and la divinidad humanity, y la humanidad, no eran todavía. but after Pero después de que la resurrección de Cristo, when Christ has uplifted cuando Cristo había his elevado humanity su humanidad into his divinity, en su resurrección, the Spirit el Espíritu becomes something llegó a ser algo más. not the Spirit of No God, el Espíritu de Dios possessing divinity poseyendo divinidad but the solamente, Spirit pero el of Espíritu both God de and ambos, man, de Dios y el hombre, possessing now poseyendo both ahora divinity ambos, and divinidad y this part humanidad, of divinidad y today, humanidad. Christianity Aún has not seen hasta hoy la cristiandad no lo ha visto, that no ha visto esto. Ellos dicen the Holy Spirit of God que el Espíritu Santo de Dios possesses posee divinity. tan solo divinidad, aún hoy. They say Ellos dicen, el Espíritu de Dios not the Spirit of man. no es el Espíritu del How hombre. could he possess? ¿Cómo él podría poseer humanidad? But the Bible eventually Pero la Biblia finalmente revealed to us revela a that the Spirit of nosotros que el God Espíritu de Dios became the Spirit vino a ser el Espíritu of de, the God-man. del Dios hombre. Who is the God-man? ¿Y quién es el Dios hombre? Jesus. Jesús, dicen los hermanos. I believe Yo sí creo que have sung ustedes already. ya han cantado Hymn 242. el himno 242, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios hoy es el Espíritu de Jesús. Who is Jesus? ¿Y quién es Jesús? Jesus is Jesús no more no es just más God. que, no es solamente Dios, pero Jesús es God. un Dios hombre. So the Spirit of Jesus is now Así que el Espíritu de Jesús ahora no solamente es divino, pero también humano, possessing poseyendo ambos, divinity la divinidad and humanity. y la humanidad también. I say this to you Tan solo digo esto a in ustedes. America, En Estados Unidos, in front of me, enfrente de mí, all the professors, todos los profesores, pastors, los pastores theologians, y teólogos, thousands of them, miles de ellos, yo les grito a ellos, telling them, diciéndoles, contéstenme. do you know ¿Saben ustedes que el Espíritu de Dios hoy es el Espíritu del hombre Jesús? in Philippians 1, En Filipenses 1:19 dice, bountiful el supply suministro abundante of the Spirit of del Espíritu Jesus de Christ. Jesucristo. What kind of spirit ¿Qué clase de espíritu bountiful supply? tiene el suministro abundante? Not the Spirit of God, No el Espíritu de Dios solamente, but the Spirit pero el of Espíritu Jesus Christ. de Jesucristo. And who is Jesus Christ? ¿Y quién es Jesucristo? The God-man. El Dios hombre. So the bountiful Así que el supply suministro abundante is of es the Spirit of Jesus del Christ. Espíritu de Jesucristo. Why ¿Por qué? Christianity ¿Por qué la cristiandad de hoy es tan pobre? no supply? Porque no hay suministro. But the Bible says Pero la Biblia dice, the Spirit of Jesus el Christ Espíritu de has Jesucristo a bountiful tiene supply. el suministro abundante. Why? Because ¿Por qué? He is Porque Él es el Espíritu de ambos, de Dios y del hombre. so Así he que becomes Él the compound. llega a ser el Espíritu compuesto. The Spirit of God. El Espíritu now, de Dios ahora está compuesto con el hombre. He had Él only one tiene element solo un elemento, el elemento divino. without the human element. Tenía solo un elemento, After perdón, Christ's resurrection, un solo elemento de la divinidad. Christ Pero después de has su not resurrección, raised Cristo ha elevado su humanidad hacia su divinidad o dentro de su divinidad. Y desde ese entonces el Espíritu de Dios becomes llega a ser el Espíritu a
God-man, del Dios hombre, possessing poseyendo divine nature la naturaleza divina and nature. y la naturaleza humana. He is Así que no- Él es no more ya no sinful más spirit, un espíritu sencillo, compounded spirit. pero Él es el espíritu compuesto, el espíritu compuesto con Dios y con el hombre. So, Así remember que these 3 points. acuérdense de estas 3 cosas. Now, I'd like to read to you. Ahora quisiera leerles a ustedes el bosquejo. This is Este es, really en verdad, crystallization. la cristalización o el estudio y la cristalización del espíritu. No other, Ningún otro, no others ninguno otro have had ha tenido this kind of esta clase de cristalización o de estudio de cristalización del espíritu. You believe me? Créanme, Okay. está bien. You know, the New Testament title Saben, el título del Nuevo Testamento del Espíritu de Dios is not centered on the Spirit no está of God, centrado en el Espíritu de but Dios, on pero the Spirit en el of Espíritu life. de vida. Where? ¿Dónde? In Romans 8, En Romanos the 8:2. Spirit of God. El Espíritu de Dios. Romans 1. Número Romano 1. El Espíritu de Dios como el tercero de la Trinidad Divina. Was the Spirit of God. Era el Espíritu de God Dios created en la creación. the Spirit of Jehovah. El Espíritu de Jehová. The Spirit of Jehovah. El Espíritu de Jehová. God contact with man. En el contacto que Dios tuvo con el hombre. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo en la preparación Incarnation of Christ. por la encarnación de Cristo, As the embodiment of God. quien es la corporificación de Dios. Note. In the New Testament, the Holy Spirit is the first divine Nota, en el Nuevo Testamento, el primer título divino asignado al Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Este título no se usa en el Antiguo Testamento, en Salmos 51:11 y en Isaías 63:10 y 11. and 11, Espíritu Santo Spirit, debe traducirse Espíritu the Spirit de of santidad. holiness. So, the Holy Así que el Spirit, Espíritu such that Santo, tal was título, not used in the Old no fue usado en el Antiguo at the Testamento, beginning pero of the New al Testament. comienzo del Nuevo Testamento en lo concerniente a la preparación para la encarnación de Cristo. Número 2. Before the resurrection of Christ, Antes de la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios solo tenía divinidad without, y no humanidad. remember this, Acuérdense de esto. going out to challenge. Salga a retar. Okay. ¿Verdad? Romans 3. Número Romanos 3. Juan 7:39 dice, aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido Yet, aún glorificado. Colon. Capital A. Letra mayúscula A. The Lord's word here Lo que el Señor dice aquí nos revela un aspecto muy raro, very strange aspect. un aspecto mucho muy raro en cuanto al Espíritu de Dios, Before a saber glorification, que antes de su glorificación, antes de su resurrección, the Spirit, aún no había el Espíritu, even though aunque el tercero de la Trinidad divina ya existía como Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová y el Espíritu Santo. already, yet the Spirit was not. This Esto indicates indica que después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo llegó a ser el Espíritu, who is quien es diferente de lo que era the antes Lord. que el Señor resucitase.
You're clear about this. Todos están claros acerca de esto. Now, from this point, Ahora, desde este punto, from this point, tan solo de este punto, our understanding nuestro entendimiento of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, according to the divine de acuerdo a la revelation, revelación divina, differs from difiere de aquel, differs from the understanding difiere del entendimiento of Christianity de la cristiandad, according to their de acuerdo a su fundamental. enseñanza tradicional fundamental. Aquí, desde este punto, Our understanding nuestro differs entendimiento difiere from understanding Christianity. del entendimiento de la This is cristiandad. why Es por esto que el recobro del Señor can never be reconciled. nunca podría ser reconciliado con la cristiandad. In 3 points En 3 puntos concerning the Spirit. concerniente al Espíritu. Okay? ¿Está bien? Now, capital B. Letra mayúscula B. Through and in the resurrection, Por medio de la resurrección de Cristo y en ella, el Espíritu Santo llegó a ser el Espíritu de Jesucristo. Jesus Christ, Jesucristo es el Dios hombre. both divine Él es tanto divino and como humano. the Spirit of Jesus Y Christ por eso el Espíritu de Jesucristo tiene que poseer tanto el elemento de la divinidad element of humanity. como el de la humanidad. Andrew Murray vio esta revelación divina. Andrew Murray, Andrew Murray, the book él sacó un libro entitled titulado El Espíritu de Cristo. in chapter En el capítulo 5, 5, glorified Jesus en of his el Espíritu, masterpiece entitled en el capítulo 5 de su obra maestra titulada El Espíritu de Cristo, dice, en cuanto al Espíritu del Jesús glorificado, paragraph, aquí tenemos un párrafo muy largo, pues en realidad 3 paragraphs. 3 párrafos, ¿verdad? So Así I would que ask yo Ed pediría al hermano to read Ed to us the 3 paragraphs que usted nos lea estos 3 párrafos. very slowly, Léalo lentamente impressively. y de una manera que nos impresione. El Hijo, quien había estado con el Padre de la eternidad, entró en una nueva etapa de existencia cuando se hizo carne. Cuando volvió al cielo, Él todavía era el mismo Hijo unigénito de Dios, pero no el mismo en todo. And yet, Pero no altogether the same. el mismo en todo. Something different. Algo diferente. At least, Cuando menos big Christianity. en esa gran cristiandad, una persona vio esto. Andrew Murray, Andrew Murray. he lived to the early part. Él of vivió this hasta la parte I read his book. final de este siglo. Y yo leí sus libros. I believe Yo sí he creo was a British, que él era un inglés educated by Holland. educado por Holanda. Then he went Luego él to fue South Africa al Sudáfrica to preach, to teach a predicar, a enseñar those immigrants from northern, a aquellos que emigraban from England, del norte de mostly from Europa, Holland. de Inglaterra y principalmente de He Holanda. was Y él the era speaker in uno the que daba Catholic conference. pláticas That en la was y probably in 1920 or so. eso fue He was a principalmente speaker there. en los Okay. At least en this 1990. man Cuando saw menos the este difference. hombre vio la diferencia, porque él es ahora como el Hijo del Hombre, el primogénito de entre los muertos, vestido de esa humanidad glorificada que él había perfeccionado y santificado para Which sí, I call
la cual yo le llamo lifted humanity. la humanidad elevada, Not only glorified, no tan solo glorificada, perfect and sanctified, but also perfecta o uplifted santificada, pero también from the elevada human level del nivel humano divine level. al nivel Sanctified divino, for himself, you know. santificada para él, para sí. Precisamente por eso el Espíritu de Dios que fue derramado en Pentecostés era sin duda algo nuevo. Pueden ver, de cualquier manera, ya sea que él diga After, que después de after, ¿de qué? after Pentecost. Después del Yeah, Pentecostés, whether on Pentecost or ya sea que haya sido en el Pentecostés o después de la resurrección, refers to the same thing. se refiere a la misma cosa, ¿verdad? After Christ's resurrection, Después de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, el Espíritu vino a hacer algo nuevo. you know, when poured out at Pentecost, Cuando Él fue derramado en Pentecostés, vino como el Espíritu de Jesús glorificado, the Spirit of el Espíritu del Cristo crucified and exalted, encarnado, crucificado y exaltado, the man, and communicated el portador y comunicador para nosotros, no de la vida de Dios como tal, not no, of the life de la of vida de God Dios as como such, tal, but, you know, sino de esa vida que fue mezclada interwoven into human nature. con la naturaleza humana en la persona de Cristo Jesús. you see, Ven, Andrew Murray, Andrew uses Murray, the word él usa interwoven. la palabra I use the word mingling. entremezclada, entrelazada, pero yo uso la palabra mezclada. Two living persons Dos mingled personas together. vivientes, mezcladas But juntas. at Andrew Murray's time, Pero en el tiempo de Andrew Murray, mingling, the team of mingling, este término entremezclado con Dios y hombre fue condenado. Esta enseñanza it was taught fue enseñado por los padres de la in the iglesia second century. en el segundo siglo. Quite right. Es correcto. But later on, Pero más adelante, Más adelante los teólogos condenaron esto, saying diciendo two things dos cosas mezcladas juntas produce a producen certain una tercera naturaleza. So they dare not use it. Así que ellos no se atrevían de usarlo Andrew más. Murray, Pero also, Andrew I Murray, believe he dare not yo creo que use finalmente that word. no se atrevió a usar esta palabra, Interwoven. pero él lo cambió a If he's here, entretejidas. Andrew Murray, Si él estuviera aquí, yo le dije a Andrew Murray, as a person, cómo Dios como persona puede estar entretejido, así como una fibra textil, right? ¿verdad? Interwoven. Entretejida. He was forced to use this word. Él fue forzado a usar esta palabra. Then I came to this country. Luego yo vine a este I país put out the mingling y of God saqué and man. I el got asunto del condemned. entremezclamiento de Dios y el hombre y fui The Jews, condenado. Los They say the judíos, same. Mingling ellos dicen la misma of two cosa, things together que el entremezclamiento de dos produce a cosas juntas certain produce una tercera naturaleza. nature. Right away, I went Inmediatamente to yo fui al diccionario Webster. Webster. No, Webster dice no, the two things dice que las dos together cosas mezcladas as one juntas entity, como una entidad, but their pero separate nature remains the su same naturaleza separada permanece la misma. without the producing Sin el of producir de certain una tercera nature. I was happy. naturaleza, yo estaba Go contento. to Vaya Webster dictionary al diccionario to Webster find this. y usted encontrará esto. So, Andrew Así que Andrew Murray vio la misma cosa, pero él no se atrevió a usar la misma expresión como nosotros la hacemos, Church fathers, y aún como los padres de la iglesia lo hicieron. Él usó new word, una nueva palabra, interwoven. entretejidas. And the brother Nee Y el hermano Ni followed him. le siguió. Brother Nee used that Pero el word hermano in Ni Chinese, usaba zuzhi, en el Chinese just wuya, in textile, así como en la textil, zuzhi. la fibra textil, Okay, ¿verdad? second paragraph. El segundo párrafo. Este pensamiento nos muestra aún más why it is not the
La razón por la cual no era el Espíritu de Dios como tal, but the Spirit sino el Espíritu de Jesús, that could be sent el que podía ser enviado a morar en nosotros. The Spirit of Jesus El Espíritu de Jesús sent to dwell in us. fue enviado a morar en nosotros. Christ came Cristo vino para introducir la naturaleza humana misma again otra vez en la comunión de la vida divina, to make a fin de hacernos partícipes de la naturaleza divina. And this is mentioned Y esto es in 2 Mencionado Peter en 1:4. 2 de Pedro 1.4, que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. in his own person. En su propia persona, habiéndose hecho carne, He had to tuvo que sanctify santificar la carne and make it y hacer de ella and un envase adecuado y dispuesto indwelling of the Spirit donde el of Espíritu de God. Dios pudiera morar. From his nature, Al ser glorificada su naturaleza en la resurrección y en la ascensión, his Spirit surgió de ella su espíritu como el espíritu de su vida humana. Escuchen, His Spirit como su espíritu as the Spirit surgió of human life. como el espíritu de su vida humana, glorificada en la unión con lo divino, to make us para hacernos partícipes of all de that todo he lo has que él era personally personalmente, brought out había forjado y adquirido of himself de sí mismo and his y de su vida glorified glorificada. body. And Y en virtue virtud of his de haber having perfeccionado perfected en sí mismo himself a una nueva naturaleza humana santa para Oh, nosotros. the love lives in the human. Yo le llamo la humanidad elevada. on our behalf, Para nosotros, now Él ahora puede comunicar lo que anteriormente no existía. a life Una that vida was tanto humana and como divine. divina. A life Una vida tanto both at once ambas, human. humana como divina. He saw this, Él vio esto, but pero Él usó, he was very worthy. Él usó muchas Hard for people to palabras. understand. Es difícil que la gente lo entienda. Okay. Not like me, very simple. No como yo, soy muy sencillo. Just 3 or 4 words. Nada más 3 o 4 palabras. Y es claro, Dios mezclado con el hombre. So, Así que, what is this? ¿qué es esto? Esto es The God man. el Dios hombre. And his spirit Y su espíritu es el espíritu of Jesus Christ. de Jesucristo, Who is, el cual es, o el quien es, el espíritu, who possesses el cual posee the human nature la naturaleza and humana the divine nature. y la naturaleza divina. Humanity and divinity. La humanidad y la divinidad. Está bien. Read on. Sigue adelante. in our place, En nuestro lugar, on our behalf, para nuestro bien, as man, como hombre y como cabeza del hombre, was admitted Él fue admitido en la plena gloria de lo divino, and his human y su nature naturaleza humana constituyó el envase and the y el dispensador del Espíritu Divino. and the Holy I like he used the word dispenser. A mí me gusta que Él usa la palabra dispensador, Not only the receiver, no solamente el que recibe, but the dispenser. pero también el dispensador, ¿verdad? and the Holy Y el Espíritu Santo could come pudo down descender as the como el Spirit Espíritu of the del God Dios hombre, most really the quien era verdaderamente el Espíritu de Dios yet as y al mismo tiempo verdaderamente el Espíritu del hombre. See? ¿Ven? He saw this. Él vio esto, ¿verdad? Okay. Ahora, he can now Él ahora puede descender para dar testimonio de la perfecta unión de lo divino con lo humano. He used the word union. Él usa unión, no entremezclamiento. The union, La unión the divine, de lo and the divino human. con lo humano. Read on. and in becoming our life, Y al llegar a ser nuestra vida, makers of it, haciéndonos partícipes de ellos, sends as a el Espíritu Santo desciende dwell in believers, como una persona para morar en los creyentes glorify Jesus y para hacer que el Jesús glorificado sea una realidad en ellos. Very clear.
están claros. I do believe if I don't Yo quote sí here creo and I ask you to read, que si no cito esto y les pido que lean, ustedes lo leerían en vano. now you got it, right? Ahora ya lo han obtenido, Ok. ¿verdad? ¿Verdad? C, capital C. Letras Now, mayúsculas the C. Spirit of Ahora el Jesus Espíritu de Christ Jesucristo is not only the no es solo el Spirit of Espíritu de divinidad, but also sino the también Spirit el of Espíritu de humanidad. He, Él, as the Spirit of God, como Espíritu de Dios, has been compounded está compuesto with de lo divinity divino and humanity. y lo humano. Hence, Por consiguiente, he es el Espíritu compounded compuesto. Another point. Otro punto. Capital D. In Letra typology, mayúscula D. En la tipología, the type of the holy el ungüento anointing santo de la unción, como as se revela revealed en Éxodo 30, 30, 23 al 28, confirms confirma la the revelación divine divina en concerning cuanto the al Spirit of Espíritu God. de Dios. There was a clear type Sí hubo un of the tipo compounded- claro del Espíritu compuesto. I told you that time. Yo les dije otras veces, la enseñanza de los hermanos vieron, Anointing ointment, este ungüento compuesto tipifica el Espíritu de Dios. but they didn't Pero see ellos no vieron the Spirit here. el Espíritu aquí en Éxodo 30 was compounded. estaba compuesto, Was compounded. que estaba compuesto, Okay. ¿verdad? That type shows us Este tipo nos muestra que el Espíritu de Dios está compuesto no solo de la divinidad de Dios, tipificada por el hin del aceite de olivas. Un hin de aceite de oliva tipifica el Dios único. Y la humanidad del hombre, tipificada por las 4 clases de especias. El número 4 denota hombre. Among the 4 creatures. Entre las 4 criaturas. Y no solamente este, pero con la dulce muerte de Cristo tipificada por la mirra y la eficacia de la muerte de Cristo tipificada por la canela. La resurrección excelente de Cristo tipificada por el cálamo y el poder repelente de la resurrección de Cristo tipificada por la acacia. Ya les dije, si usted quisiera saber en detalles, es mejor que estudie todos esos estudios, mensajes del estudio de vida en Éxodo, capítulo 30 del 23 al 28. Este espíritu se llama el ungüento santo de la unción. Y con este, todo el tabernáculo y los utensilios fueron ungidos a fin de ser santificados para Dios. Y por este espíritu compuesto es el espíritu que unge, quien es el espíritu que sella, cuya unción de los creyentes es la realidad de su morada en ellos. Está bien. Ahora, esto es la misma o es muy... Este es un punto muy significativo que ha sido perdido por la cristiandad de hoy en lo concerniente al Espíritu Santo. La cristiandad de hoy nunca ha visto que el Espíritu de Dios, una vez en la muerte de Cristo, una vez de la muerte de Cristo y la resurrección fue compuesto. Fue compuesto con 2 personas, el divino y el humano. También ya hemos visto que el Espíritu de Dios era solamente el Espíritu de Dios, pero a través de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu del hombre también, compuesto con estas 2 personas. Más
4 things. 4 cosas. Número 1, Christ's death la muerte de Cristo and the effectiveness y la of his efectividad death. de su muerte. The sweet La effectiveness la of efectividad Christ's death. dulce de la muerte de That is, Cristo, la Christ's cual death es kills. que la muerte in de the Cristo spirit. mata en el In Espíritu. the spirit, there En el is Espíritu also the sí hay key también el elemento de muerte that puts que pone everything of the old todo lo de creation la to vieja death. creación a la muerte. Christ's death, La muerte de Cristo, la efectividad de la muerte de Christ's Cristo, resurrection, la resurrección de and Cristo the power y el of poder Christ's de la resurrection, resurrección de Cristo, el cual es repelling el power. poder In repelente. ancient time, En el people tiempo antiguo used la gente acacia usualmente usaba la acacia repel para repeler poisonous insects los insectos from their venenosos bed or from de su jardín o de cualquier otro lugar donde ellos se acostaban. 4 things 4 cosas and 2 persons. y 2 Altogether, personas, 6 por elements completo 6 elementos, compounded together compuestos to juntos be the compound, para hacer un compuesto, just like the así como el ungüento, not the oil. no el aceite. Olive oil El aceite de was oliva just oil. era tan solo aceite, After compounded pero with después de ser compuesto 4 spices, con estas 4 clases de especias, ¿ven? it became a Llegó a kind ser of una clase de ointment. ungüento. Ointment is a compound. El ungüento es un compuesto, The Spirit of God today pero is así a que el compound. Espíritu de Dios hoy es un This compuesto. is why I say Este es el por qué yo digo Spirit today que el Espíritu is a hoy consummation es la consumación equals compound. It's a consummation es la of the consumación process and del consummation Dios triuno training. procesado y consumado. This is the compound spirit. Este es el Espíritu compuesto. Now, Ahora, just pues tan solo add a little añado una pequeña palabra. the Bible La Biblia is a book es un libro that unveils God to que us. revela Dios a nosotros, ¿verdad? And this God Y este Dios is triune, es triuno, right? ¿verdad? It's triune. Es triuno. This triune God Este Dios has triuno gone through ha pasado long a través de un largo proceso. a long process Un of largo 4 proceso de 4 steps. Incarnation, etapas. La encarnación, human el living, vivir humano, death, muerte resurrection. y resurrección. Could you follow me? ¿Pueden seguirme? You could, right? Sí pueden, Do you ¿verdad? agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? The Bible La is Biblia a book es un libro unveiling revelando God, a Dios, a nosotros, who is the el cual triune es el Dios triuno, God, right? ¿verdad? The Father, the Son, El and the Padre, Spirit. el Hijo y el Espíritu. And this triune God Y este Dios triuno came into time, vino en el tiempo passed through a pasar the process a través de un of proceso 4 steps. de 4 Incarnation, pasos: la encarnación, Human living, el vivir humano for 32 por 33 33 años y medio, Through this muerte y process, resurrección, y a través de este he proceso became Él vino a ser, what? ¿qué? He became Él vino a ser life-giving el spirit. Espíritu dador de vida. And this life-giving Y este spirit, Espíritu dador de vida, according to typology, de acuerdo a la in Exodus tipología 30, en Éxodo is 30, a compound es un espíritu It's a compuesto. spirit Es un compounded espíritu que ha sido compuesto with God and man, con Dios, with el hombre, 4 y con items 4 of Christ. puntos de Cristo: His death, su muerte, the effectiveness of his la death, efectividad de su his muerte, resurrection, su the resurrección y el poder de su resurrección. He is Él es compounded with compuesto this. Eventually, con esto, y finalmente Él llega a ser el espíritu compuesto y llega a ser el compuesto. the compound of what? ¿Él es compuesto de qué? The compound El compuesto de the triune God. el Dios triuno.
So he is a Así que Él es consummation la of consumación the process del consummation Dios del Espíritu, triune del God. Dios triuno procesado y consumado. Could you all follow me? ¿Pueden todos seguirme? Matt, could you Hermano follow me? Matt, ¿me Yeah, puede agree with seguir? me. ¿Está de acuerdo conmigo? I tell you, this is the Bible. Les digo, esta es la Biblia. The Bible tells us La Biblia God, nos dice que a God who is triune, que Dios, el cual es triuno, going through a long el que ha process, pasado a través de un largo first proceso de 4 pasos, became llegó a ser a compound. And this compound llegó a ser un compuesto, y este compuesto es una persona viviente, within y him, dentro de él there's God. está Dios, y dentro de él está el hombre, y en otras palabras, dentro de él hay divinidad y hay humanidad, Within y him, luego dentro de there él is the hay power el poder of Christ's death. de la muerte de Cristo, The death of Christ. la muerte de Cristo y el poder de la muerte de Cristo, y la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo. In him, in this En él, en compound, este espíritu are the compuesto, 6 things. están estas 6 cosas. God and man, Dios y Christ hombre, death, la muerte de Cristo y la efectividad, and Christ's y la resurrection. resurrección de Cristo y el poder. All these Todo are esto compounded están into compuestas one entity, en una entidad, el cual es llamada anointing ointment. el ungüento, el aceite, el ungüento de la unción. This Y este compuesto, el aceite de la unción, es la consumación del Dios triuno procesado y consumado. Hoy, esto llega a ser, ¿qué? a medicine Una medicina to us. a nosotros. It has Y tiene supplying element. el elemento suplidor, It also has y también tiene healing element, el elemento que mata, just like today's medicine. así como la medicina de hoy, It has the supplying que tiene element el elemento que and suple the y también el elemento repelling element. que mata y que repele. This is the dose. Esta es la dosis. So Así que eventually the finalmente Bible la Biblia entera presents us a nos dose presenta una dosis, which we need. la cual necesitamos. If we receive this Si dose, recibimos esta dosis, we receive God, recibimos a Dios and we become God y man. llegamos a ser un Dios hombre. And in him, Y en the él, four kinds of spices, las 4 clases de especias, supply us supliéndonos and kill all our germs. y matando todos nuestros gérmenes. This dose Esta nourishes dosis us and killing and kills all nos the suple y también germs mata we todos los gérmenes que tenemos, to make us para a hacernos healthy, heavenly God man. un Dios hombre saludable y celestial. Y este Dios hombre también es por completo. ¿Dónde? Está porque es por completo en resurrección. So the resurrection Así que la resurrección is the equivalent es el of the equivalente consummation a la consumación process del Dios triuno procesado y consumado. Espero que todos puedan seguirme. I stop here. Aquí me detengo. So eventually, the Así que Bible finalmente la presents us Biblia nos presenta que what? A dose. una dosis. What is the dose ¿Cuál es la dosis? La dosis es of the la consumación del Dios triuno consummated triumph? procesado y consumado. I stop here. Aquí me detengo. Now,